La renuncia del Papa Benedicto XVI se produjo el 28 de febrero de 2013 y fue un acontecimiento muy significativo, ya que fue la primera vez en casi 600 años que un papa renunció a su pontificado. La última vez fue en 1415, cuando lo hizo el Papa Gregorio XII. Con este motivo, en su día, la Radiotelevisión Canaria me invitó a participar en uno de sus informativos para que diese mi opinión al respecto. En estos días en los que se vuelve a hablar sobre la posible beatificación del Papa Benedicto, ¿acaso sea conveniente revisar mis declaraciones de entonces que hoy te ofrezco como contenido extra de esta semana? Y como siempre, muchísimas gracias por tu fidelidad a nuestro canal y por apoyarnos compartiendo cada episodio y dando pulgar arriba. Vamos ahora con la noticia del mes, del año, del siglo probablemente. Después de casi 8 años de pontificado, el Papa Benedicto XVI ha anunciado que renuncia. Lo va a hacer este mismo mes, deja el pontificado el próximo 28 de febrero. Benedicto XVI alega como principales motivos su edad avanzada y la falta de fuerzas. Benedicto XVI ha querido dejar claro los motivos de su renuncia en su primera aparición pública. Los 10.000 fieles que le esperaban lo han ovacionado. He decidido renunciar al ministerio que el Señor me confió el 19 de abril de 2005. Lo he hecho en plena libertad por el bien de la Iglesia, tras haber orado largamente y examinar mi conciencia ante Dios. Soy consciente de la importancia del hecho, pero también de no ser capaz de llevar a cabo el ministerio petrino con la fuerza física y el espíritu que requiere. El Papa sorprendía al mundo al anunciar este lunes su renuncia al pontificado. Tras 8 años como máximo responsable de la Iglesia Católica, dio a conocer su insólita decisión en un discurso en latín durante un acto de canonización. Es la primera vez en 5 siglos que un papa renuncia. Cuando llegó al cargo con 78 años, Benedicto XVI ya era el pontífice más mayor elegido en casi 300 años. Hoy tiene 85 y en los últimos tiempos había disminuido considerablemente sus viajes al extranjero y limitado sus audiencias por motivos de salud. El domingo 24 se asomará por última vez al balcón de la Plaza de San Pedro con motivo del Ángelus y el miércoles 27 hará su última audiencia general. Evidentemente es una figura universal que tiene muchísima repercusión, cualquier cosa que haga, una figura como la que significa un papa, así que pues es la clave para entender qué puede pasar a partir de ahora. Vamos a hablar de este asunto con Andrés Brito, que es teólogo, y vamos a tratar de comprender qué puede ocurrir a partir de ahora. ¿Qué tal, señor Brito? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Hola, Roberto. Si podemos entender un poco qué significa, por lo pronto, porque estamos hablando ahora mismo, una renuncia de un papa, porque lo están viendo a través de muchas claves, ¿no? ¿Qué es lo que puede significar que dimita a un papa? ¿Que hay problemas entre la Iglesia o algo más allá? A lo largo de estos días, Marta, yo he oído todo tipo de argumentos y, sin embargo, el único del cual tenemos una prueba fehaciente es lo que él ha dicho hace 4 días en su declaración. Me voy porque estoy que no puedo más. Me duele la cadera, me desmayo en los actos oficiales. Es un viejito ya de casi 86 años y teniendo en cuenta que dentro de muy poco se va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, él dirá, bueno, es comprensible que ya con una mente que es más joven que el cuerpo, esto me lleve a ceder el paso a otra persona que sí que pueda lidiar con estos temas para los cuales una persona de esta edad no está ya preparado. Esto puede dar una idea de la personalidad del propio Ratzinger, porque en su momento vimos todos a Juan Pablo II que daba lástima, con todos los respetos, ¿no? Verlo porque se encontraba precisamente pues muy viejo, aquejado de una enfermedad grave, le costaba hablar, todo el mundo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre siga ejerciendo todas esas funciones? Pero lo hizo
hizo hasta su muerte. En este caso, un hombre como Ratzinger ha decidido que no lo va a hacer. Una pregunta como la tuya me da pie a comentar lo que ha dicho uno de los hombres más cercanos a Juan Pablo II, pues hace 2 días, el cardenal Sibis, que decía que de la cruz no se baja, probablemente porque estaba también realizando una comparación entre lo que ha hecho el actual pontífice con lo que hizo Juan Pablo II. Pero claro, a mí particularmente no me pareció afortunada esta expresión, por la sencilla razón de que también se puede interpretar que Benedicto XVI nos ha ahorrado a los católicos el ver la cruz, el pasar por la cruz, de ver agonizar a un papa, como vimos también a Juan Pablo II. Hay que tener en cuenta que se trata de un hombre con una personalidad totalmente diferente, que entiende el dolor y el sufrimiento de una forma totalmente diferente, y no olvidemos que también estamos ante probablemente el mayor teólogo que ha alcanzado pues la categoría de papa, entre otras cosas porque ha sido el papa que más bibliografía ha publicado. Es un hombre con una inteligencia absolutamente sublime, y yo creo que también parte de esa personalidad se muestra justamente en haber escogido el 11 de febrero para decir que se iba. Tengan en cuenta que el 11 de febrero es el Día de la Virgen de Lourdes, el Día Mundial de los Enfermos, y es justamente 2 días antes de comenzar la Cuaresma, que es el periodo de reflexión y de oración más importante que tiene la Iglesia. Con lo cual, creo que también hasta en eso ha estado fino, escogiendo una fecha muy estratégica. Mira, a lo largo del año. Estamos viendo, Andrés, los últimos papas del último siglo. Algunos los hemos conocido, evidentemente, de otros solo hemos oído hablar, pero ninguno de ellos renunció. Todos llegaron, porque el último que renunció fue hace 6 siglos. Hace 6 siglos, sí, pero mira, ya que estás poniendo aquí estas fotos tan bonitas de los papas del siglo XX, hay un dato muy interesante también, y es que todos ellos o son siervos de Dios, o son beatos, como es el caso de Juan Pablo II, o son santos, como es el caso de Pío X. Es decir, estamos hablando de personalidades absolutamente fuera de serie, con una categoría moral e intelectual que verdaderamente hace a los católicos sentirnos orgullosos de esta institución. Además, hablando de esta capacidad intelectual del Papa, que todo el mundo destacaba al principio de su papado, de hecho, sí también se destacaba que podía ser un Papa excesivamente conservador, incluso reaccionario por algunos. Sin embargo, la forma en la que se ha enfrentado a distintos problemas de la Iglesia indican lo contrario, y desde luego esta decisión que ha tomado no es en absoluto conservadora, por lo menos con la tradición de la Iglesia, ¿no? ¿Crees que ha sorprendido la forma de afrontar determinadas cuestiones del Papa? Hombre, a mí me ha sorprendido, entre otras cosas, porque también los medios de comunicación, desafortunadamente, sobre todo cuando fue escogido como sucesor de San Pedro, habían dado de él una imagen completamente diferente, y a los hechos me remito. Y está fantástico el resumen que has hecho tú, es decir, a lo largo de estos 8 años he ido de sorpresa en sorpresa en ver de qué forma ha cogido el toro por los cuernos, como popularmente se dice, y se ha enfrentado a problemas relativamente graves dentro de la Iglesia. Lo que pasa es que, claro, llega un momento en el que, como os indicaba al principio, pues desafortunadamente las fuerzas le han fallado. Ese, repito, a día de hoy es el verdadero motivo por el cual el Papa se va, y no otra serie de disquisiciones para las cuales yo no he visto ningún otro tipo de prueba. Incluso he llegado a escuchar que temía por su propia vida, porque por lo visto en los documentos del Vatilix se vaticinaba que iba a morir en noviembre del 2012. Es decir, una sarta de bobadas y de tonterías que, llegado el caso, frente a una afirmación mítica de este tipo, pues yo me baso en la prueba científica, y la prueba científica es lo que ha dicho este señor en una declaración oficial al mundo entero. Al margen de determinada mitología que tenemos todos alrededor de lo que ocurre en el Vaticano, de libros que han contaminado pues lo que uno piensa sobre lo que se vive en el Vaticano, sí que es verdad que la política, al margen de la religión, marca las relaciones que existen entre todas las personas que están en medio de lo que supone que salga un papa, que se escoja otro, y que sí que hay intrigas y que sí que hay circunstancias que en este momento deben estar moviendo a mucha gente a la hora de decidir quién va a ser el sucesor de... Pues sabes que justamente eso, Marta, yo creo que va a ser uno de los inconvenientes para que uno de mis papables favoritos, que es el cardenal Timothy Dolan, que es el neoyorquino, pueda ser elegido, por la sencilla razón de que es un hombre que representa a un país excesivamente hegemónico en el concierto actual de cómo están las relaciones internacionales, ¿no? El que sea un papa norteamericano, el que sea un papa estadounidense... Si fuera un papa estadounidense... Claro, puede tener unas repercusiones, digamos, incómodas para lo que sería la relación de la Iglesia, por ejemplo, con los países árabes. La política marca muchísimo más, la política de las relaciones geoestratégicas, evidentemente es una decisión absolutamente estratégica la que se va a tomar, al margen de todo lo que supone el cónclave y toda la fumata y todo lo que reviste toda la liturgia que hay alrededor.
la Pues política mira, marca, ¿no? hay otro cardenal, el cardenal Duca, que es el de Praga, que a mí particularmente también me gusta mucho, y que si tenemos en cuenta ese aspecto político, a mí me recuerda bastante a Juan Pablo II. También ha sido un hombre perseguido, también fue un hombre que fue encarcelado por el régimen comunista y que de alguna forma podría continuar esa estela de cercanía a aquellos que sufren por regímenes políticos que son totalmente contrarios a lo que son los sistemas democráticos. Con el Papa Wojtyła se rompió una tónica. Veíamos antes los papas del siglo XX, casi todos italianos, todo hay que decirlo. Se rompió esa tónica, Ratzinger continuó con ella y a lo mejor se mantiene así, porque claro, también se dice que el lobby italiano está tratando de recuperar, ¿no?, su fuerza en el trono de San Pedro. Bien, si vemos exclusivamente la estadística, en este momento la gran fuerza de la Iglesia Católica se encuentra, por ejemplo, en Sudamérica, y también hay electores sudamericanos que pueden ser perfectamente elegidos, lo cual también daría un nuevo giro a lo que sería pues esa especie de democratización que está viviendo también la institución, ¿no? Antes tú lo comentabas, lo que ha significado este antes y después de que un papa diga que ya no puede más. Bueno, y yo me pregunto, ¿y qué? Pero Andrés, el papado, la curia romana no es una democracia, ¿eh? Hay que decirlo, porque eligen unos pocos y esos pocos eligen, digamos, a una persona que va a ejercer, en teoría, ese poder únicamente, de forma nominal. ¿Cómo se puede democratizar una institución que no lo es, en principio? Pues yo creo que con este tipo de gestos, es decir, dando pasitos. Ten en cuenta que en la Iglesia las revoluciones son peligrosas y no se han dado prácticamente nunca. Es una evolución más que una revolución. Y este tipo de gestos, esto de decir que no pasa nada porque un papa renuncia. De hecho, daros cuenta de que estamos en una diócesis que en un determinado momento ha tenido 3 obispos, porque tenemos al obispo oficial, don Bernardo, hemos tenido también a don Felipe y el obispo emérito, don Damián, que por cierto, hace unos días cumplió 97 años, 94 años me parece, con lo cual pues también le quiero enviar un beso muy fuerte. Es decir, llegado el caso, no es exclusivamente privativo del papado el que haya 2 papas, aunque uno de ellos, ya lo ha dicho, va a guardar absoluto silencio y no se va a inmiscuir en los asuntos del nuevo papa. Yo creo que en todo caso el futuro papa, el que sea elegido, sea quien sea, va a contar con alguien que va a estar asesorándole, probablemente desde el silencio, desde la humildad, desde la oración, y bueno, como creyente pues yo sé que va a ser un hombre absolutamente formidable y que, como tengo la fe de que es Dios el que lleva pues los destinos de esta gran familia que peregrina en la tierra, también va a ser un hombre de una talla extraordinaria, y si no, me volvías a traer al programa. Bueno, probablemente volveremos a contar contigo, Andrés Frito, porque queda mucho por delante, porque hay muchas cuestiones que no se sabe exactamente. Bueno, los expertos siempre nos ayudan, hay un cónclave por delante y una elección de un papa, así que seguramente volveremos a hablar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marta. Gracias, Roberto. Buenos días. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.